Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Israel Nieve Romero, soy psicólogo y la línea de trabajo que tengo es el psicoanálisis. Bueno, respondiendo a sus inquietudes y a lo mejor en esta parte que me expresan de hacerlo de una manera breve, es algo como complicado porque hablar de qué es el psicoanálisis, yo solamente ahorita podría decir brevemente lo siguiente, ¿no? El psicoanálisis su aspecto fundamental es el trabajo con el inconsciente. Y dentro de esto, bueno, está la parte de la conciencia, el preconsciente, pero su aspecto fundamental y su estudio es a través del inconsciente y sus manifestaciones y esto cómo ha llevado a que un sujeto se, se desarrolle un aparato psíquico a partir del inconsciente, ¿no? Entonces, el derivado de esto es una cuestión como complicada, ¿no? Entonces, entender muchas cuestiones desde la represión, las pulsiones, la libido y todos estos factores que se van como entrelazando para, digamos, tener una estructura psíquica. Eso sería como una de las primeras como características, ¿no? Dentro de un aspecto psicoanalítico. Yo trabajo con algo que es como medio controversial porque trabajo con niños. Entonces, en el trabajo con niños, uno de los como cuestionamientos que puede estar es si ya está digamos, construido un aparato psíquico. Bueno, entonces aquí hay como varias como cuestiones, ¿no? Pero bueno, sin entrar mucho en este como detalle, y les dejo como una pregunta para ustedes como marco de estudio, este, le diría que el psicoanálisis en referencia con los niños es un psicoanálisis bastante ameno, tranquilo, flexible, no rígido, y creo que tampoco el psicoanálisis de estos tiempos es desde esta como perspectiva o de esta manera como suele de repente aún expresarse, ¿no? O decirse, ¿no? Como esta parte como muy rígida de un psicoanálisis ortodoxo y con una cuestión de un diván. Este, bueno, entonces cuando me preguntan cuál es uno de los de las cuestiones como en contra que yo vería del marco psicoanalítico, yo diría, creo que lo que está en contra más bien es a partir muy específicamente de saber algo. No todo lo resuelve el psicoanálisis, porque como el psicoanálisis trabaja con el inconsciente, habrá otras problemáticas de la gente que no van con un carácter psíquico. Por lo tanto, de hecho no puedo decir que es un contra, más bien hay que saber que entonces el psicoanálisis no resuelve todo. Eso sería un punto importante a destacar. Entonces hay que tener muy en cuenta el marco de estudio y lo que nosotros nos dedicamos. Ahora, una de sus cuestiones de su beneficio es esta parte de los procesos de transformación, resignificación, de distintas formas de vincularse en referencia o cuando alguien hablaría como de un proceso traumático, encontrar las, digamos, las características o las situaciones desde un aspecto inconsciente o el deseo y cómo esto de repente al llegar a la conciencia y a la palabra, empezamos a ver otro tipo de resignificación a través de esto que el sujeto o digamos el paciente encuentra, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, su cuestión como positiva, desde lo que yo veo es que permite encontrar un estudio profundo del sujeto, del ser humano. Entonces, quien busca entonces encontrar un rascar profundo, que es un proceso complicado, doloroso y de valientes, una vía es el psicoanálisis. Yo soy la maestra Argelia Martínez Monsiváis. Soy orientadora educativa de la preparatoria de la Universidad de México, Campus Querétaro. Bueno, ustedes me están preguntando sobre qué estudié yo y más o menos sobre qué gira mi orientación. Pues yo les tengo que decir que a mí me gusta mucho la orientación humanista. Desde que yo estaba en la escuela empecé a leer textos sobre Carl Rogers, que es uno de los principales ponentes de la corriente humanista, y
Me gusta mucho pensar que el paciente, el sujeto, la persona es el centro pues, de toda la intervención. Después estudié otras cosas como programación neurolingüística, que retoma bastante de la corriente humanista, pero también retoma cosas, por ejemplo, del psicoanálisis, del conductismo, etcétera. Pero bueno, finalmente en la parte de intervención terapéutica la persona sigue siendo el primer plano en donde se deben de buscar los recursos. Jamás en la voz del terapeuta o del psicoterapeuta, sino buscar los recursos que él mismo pueda proporcionar en esta parte de relación paciente. ¿Qué más les puedo yo decir? En esta parte de orientación que yo he tenido, me gusta mucho cuidar el tipo de lenguaje que se utiliza. Es muy acertado utilizar un lenguaje metafórico, ambiguo, general, para establecer estos diálogos con el paciente y empezar como a extraer o a sacar información, a sacar recursos. Los principios que yo manejo son: todas las conductas tienen una intención positiva para quien las ejecuta, todas las conductas son útiles, depende del contexto donde se den. O sea que como terapeuta siempre hay que hacer las distinciones con los pacientes de sus contextos y dónde pueden ser útiles las conductas o no. El paciente es el propio, ¿cómo te diré?, objeto de recursos, está lleno de recursos, es potencialmente hablando, está lleno de todos los recursos personales. Incluso hasta en las situaciones más escabrosas que puedas imaginar, el paciente tiene que encontrar sus propios recursos, porque uno de los principios que yo manejo es: los tiene, y sobre esa creencia tienes que intervenir, que el paciente tiene el recurso para poder salir adelante, ¿no? Me gustan mucho las líneas de tiempo, las posiciones perceptuales, las preguntas también directas. Nosotros en programación neurolingüística manejamos algo que se llama metamodelo. Es como diseñar este tipo de preguntas generales a lo particular, por ejemplo, para como bajar a esta estructura profunda del pensamiento del paciente, de realmente qué es lo que quiere decir. Cuando hablamos, nosotros somos seres lingüísticos. Cuando hablamos, pues hablamos de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, de nuestra propia persona, de nuestro mapa del mundo, cómo vemos al mundo. Y sobre ese mapa es como nos vamos a interrelacionar con los demás. Entonces, si yo puedo como terapeuta manejarme un poco en la posición perceptual del mismo paciente, o moverme empáticamente a su posición, a lo mejor lo puedo comprender más, ¿no? Y como comprender por qué se está moviendo así, desde qué mapa se está moviendo, también para que él pudiera encontrar y aclarar y profundizar sobre todos estos recursos de los que yo les hablo. El humanismo ciertamente se centra pues en la persona como principal motor, y es una corriente muy noble, en el sentido de que siempre se busca lo mejor en este principio de beneficencia para el paciente, siempre en búsqueda de lo mejor para él y para su entorno. Bueno, así como muy general. Yo soy psicoterapeuta Gestalt, la cual corresponde a la corriente humanista que ustedes van a revisar en clínica. Entonces, ¿cuál es la premisa básica del humanismo? Pues que el hombre se haga responsable de su existencia, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la psicoterapia Gestalt, ¿no? Que cerrar asuntos inconclusos para que el hombre pueda recuperar su equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que yo le veo? Pues precisamente eso, ¿no? La filosofía tan positiva que tiene el hombre. O sea, no es que tú lo vayas a componer o arreglar, sino que en realidad él tiene todas las capacidades, y solo a través de la terapia va a redescubrir todo eso que había como venido dejando inconcluso. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues que a veces no es agradable el proceso de terapia. O sea,
porque muchos de tus asuntos inconclusos son como las partes que no quieres ver de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a descubrir que yo también soy todo eso que digo que odio ser, pues mucha gente no está preparado y entonces, pues, ¿qué es más fácil? Pues dejar la terapia, ¿no? Entonces, eso, a diferencia de otras corrientes, creo yo que son como mucho más directivas, mucho más educativas, de, tengo ansiedad, pues A, B, C, D, E, que también sirve, pues, y también lo puedes ocupar como... Mi marido dice que la Gestalt no es comercial, ¿no? Porque es como muy confrontador. Entonces, digo, puedes utilizar otras técnicas dependiendo del paciente, pero bueno, a grandes rasgos, eso sería como yo mi experiencia. La corriente sistémica en psicología es una tendencia teórica que se ha generalizado en los países, sobre todo en Alemania, en Italia, en España no tanto, pero ha tenido mucha resonancia aquí en México, pues porque considera que el comportamiento no es individual, no es aislado y tiene que ver con todo el contexto y con los sistemas, los microsistemas y los macrosistemas que generan un impacto en el comportamiento. Entonces, en lugar de ver los problemas psicológicos como propios de un individuo, lo ven dentro de un contexto de sistema. Entonces, no es nada más, no somos como máquinas a las que entra información y nosotros respondemos, sino que se debe revisar el contexto, cuáles son los discursos de poder que existen y que determinan qué es la normalidad, qué es patológico, qué no lo es. Y también esta parte de cómo un sistema alimenta esa normalidad o también alimentamos las patologías. Entonces, tiene muchas vertientes, está influenciado por varios campos de trabajo, por ejemplo, la biología, la cibernética, la psicología, por supuesto, pero intenta armar un cuerpo de conocimiento en el que haya un mayor beneficio no solamente para el paciente, sino para su familia, para la comunidad, y que podamos establecer pues relaciones más sanas, que podamos tener un sistema de salud mental que sea más diverso y que también sea más incluyente, porque lo que hemos hecho con la patologización de las personas es excluirlas. Entonces se ha visto que esa tendencia lo que hace es apartar a las personas que están alienadas, están enfermas, tienen algún problema mental, y eso no resuelve el problema. Lo que lo resuelve es incluirlos, buscar qué en el sistema está favoreciendo este tipo de problemas y poderlo pues dar una aportación mucho más amplia. La gran desventaja que ha tenido la teoría sistémica es la falta de investigación, y ese, bueno, pues es un quehacer que tenemos los psiquiatras, los psicólogos, todas las personas que trabajan en salud, los trabajadores sociales, los hospitales, porque si bien es un tema muy importante la salud mental, no se le da la importancia hasta que hay como impactos más fuertes como suicidios o asesinatos, violencia. Cuando el impacto negativo es muy fuerte es cuando volteamos a ver la salud mental, y la idea es pues ser preventivos, promover relaciones interpersonales de manera más sana y crear un discurso que haga que pues sea cada vez menor el número de personas que se encuentran pues deprimidas, solas, ansiosas, y todo eso es parte de una responsabilidad pues social y científica que se atiende a través de los diferentes cuerpos de profesionales. Entonces la idea es ir integrando cada vez a más profesionales y que esa aportación
se haga de manera integral, de manera interdisciplinaria y a través de la investigación, respaldar todos los hallazgos con investigación. Esa sería la desventaja.